Patricia Inés Alvarado, que es médica veterinaria, máster en producción animal, docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Patricia, ¿podés compartir pantalla? No se te escucha, Patricia, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Ahí se te escucha y poné pantalla completa, por favor. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, es muy grato tener esta oportunidad. La idea es una presentación sencilla en cuanto a las pautas básicas que uno debe tener para la alimentación. Es la base para poder lograr un ajuste adecuado en los sistemas de producción, ya sea que sean sistemas pequeños o de gran escala. Particularmente en esta presentación voy a presentar muy brevemente, vamos a recorrer un poquito lo que es el sistema, vamos a recordar el sistema digestivo de los ovinos. Voy a hacer alguna presentación de los alimentos que se pueden utilizar para alimentarlas. También a continuación vamos a ir a determinar algunas pautas de alimentación a lo largo del año acompañando el ciclo productivo de la oveja. Y por último, un cierre y unas recomendaciones breves generales en cuanto a la alimentación. Lo primero que tenemos que recordar de las ovejas es que son rumiantes, y rumiantes muy bien adaptados a consumir forraje, a consumir grandes volúmenes de forraje en 2 o hasta 3 veces al día. Y luego va seguido cada comida, cada gran comida de forraje, va seguido de la rumia. Esto que sean grandes consumidores de forraje lo hace porque su rumen es tiene un tamaño relativo grande y permite que en cada periodo de pastoreo pueda ingresar una gran cantidad de forraje. Este rumen es la adaptación del tracto digestivo que permite que habiten microorganismos. Y esos microorganismos, esas bacterias, son las encargadas de digerir el pasto. La fibra del pasto no podría ser digerida si no está la presencia de estos microorganismos. Y cada animal herbívoro tiene una estrategia para poderla digerir. En el caso de los rumiantes, esta estrategia es tener ubicada una cuba de fermentación, ese rumen, donde habitan esos microorganismos que toman esa celulosa, la digieren y los desechos de degradación, que son los ácidos grasos volátiles, son lo que los rumiantes toman y son su fuente de energía. Alrededor del 70% de la energía que requieren los rumiantes, como los ovinos y los bovinos, proviene de esos ácidos grasos volátiles aportados por los microorganismos. También esta ubicación, antes de los sitios más importantes de la digestión en el tracto digestivo, como son el abomaso y el intestino, le permite también que esos microorganismos, esas bacterias, aporten proteína al rumiante y a su vez también puedan ser un aporte de estas vitaminas microbianas.
Entonces, esta es una muy buena estrategia para poder utilizar y ser muy eficientes en utilizar la celulosa, la fibra vegetal, como fuente de energía. Dentro de los alimentos principales, entonces, que vamos a tener para este tipo de animales, son los forrajes. Y los forrajes ya visto desde forrajes en pie, desde estadios tempranos vegetativos hasta el momento de reproducción, y también los podemos utilizar como el forraje no es constante en su cantidad y en su calidad a lo largo del año. Podemos generar reservas forrajeras en los momentos de excedentes para ser utilizados cuando haya una menor producción. Esas reservas pueden ser los silajes o la enificación, ya sea fardos o rollos. La diferencia que podemos observar en los forrajes, desde el forraje en pie hasta la enificación, es que a medida, es la diferencia en la concentración de agua, ¿sí? Estos forrajes en estado vegetativo temprano van a tener muy poquita materia seca, un 20%, a veces menos, y cuando los forrajes que ya tenemos en el otro extremo conservados como enificados, es a través de la deshidratación, esa disminución en el agua, y van a tener una alta concentración de materia seca. Esto es importante al momento de organizarnos en el suministro de los alimentos, ver qué cantidad, porque el consumo va a estar indicado en kilos de materia seca o en porcentaje del peso equivalente a kilos de materia seca. Entonces es muy importante que nosotros, por ejemplo, si eso lo tenemos que transformar en kilos de silaje, alrededor los silajes tienen un 30%, lo tendríamos que multiplicar por 3, 3.5 en el volumen o en la cantidad total que tenemos que suministrar. También se pueden utilizar, si bien, como ya dijimos, están sumamente bien adaptados para digerir forrajes, en determinados momentos o con algunos objetivos de producción, se necesita más concentración de energía o de proteína. Entonces podemos también utilizar como fuente de suplementos los granos, como principal ejemplo de concentrados energéticos. Podemos utilizar subproductos de las oleaginosas como fuentes de proteína. También se pueden utilizar para suplementar subproductos de la industrialización de los granos, como pueden ser los afrechillos o también los subproductos de la destilación, como son las burlandas y el bagazo de cerveza. Y estos se comercializan secos, que es la forma más fácil de manipularlo y de conservarlo, o también se pueden disponer o pueden estar disponibles en forma húmeda. Y otra vez se nos presenta este problema que tienen una concentración de humedad muy alta, alrededor de las 3/4 partes o 2/3 partes de esos alimentos son agua. Entonces, otra vez tenemos que hacer una adecuada corrección. Con esto tenemos que tener mucha precaución porque si tenemos un transporte, o sea, están a distancia, gran parte de lo que vamos a estar transportando va a ser agua, entonces ahí hay que hacer muy bien los números para saber cuánto de energía o cuánto de proteína estamos realmente transportando para poder comparar los precios en función de la unidad de nutriente con los otros alimentos o concentrados proteicos o energéticos. Cuando, como una cuestión general de estos alimentos, si nos vamos más hacia el lado de la derecha de la pantalla, vamos a ver que todos estos alimentos, la cantidad de fibra va en aumento, y cuando nos vamos más hacia la izquierda, la cantidad de energía es la que va a estar aumentando. Lo que podemos ver que los alimentos que tienen más fibra, esa fibra comienza a diluir la concentración de energía. Voy a hacer nada más, bueno, vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tenemos el forraje, y medianamente acá lo que hice es presentar 3
calidad o agruparlo en 3 calidades. Desde la parte superior se puede observar el de mayor calidad y en la parte inferior el de menor calidad. Y esto está dado porque el RP tiene una mayor concentración de energía, va a estar va a tener una mayor concentración de energía, y cuando nos vamos hacia el último, vamos a ver que tiene una menor concentración de energía. Y acá en la columna de la derecha se muestra una equivalencia que podemos tener por cada kilo de este pasto de mejor calidad, puede ser reemplazado por un kilo, casi 1,2 kilos del de mediana calidad y 1,5 kilos del de más baja calidad, para equiparar el aporte de energía. Bueno, esto es lo que veíamos, que a medida que vamos hacia el forraje de de un estado fenológico más avanzado, es decir, el que tiene una mayor concentración de fibra, y en general tiende a disminuir también la concentración de proteína del forraje. Lo que podemos, nada más que para que vamos viendo y poder comparar cuál es la diferencia o la relación con la concentración de energía de un concentrado energético, como sería el grano de maíz, que tiene obviamente tiene una mayor concentración de energía. Por cada kilo de grano de maíz podemos reemplazarlo por 1,1 kilos de este forraje de buena calidad, 1,4 kilos del de mediana calidad y 1,8 kilos del de más baja calidad. Siempre esto hablando de kilos de materia seca. En función de la concentración de agua vamos a tener que ir ajustando el suministro. Cuando nosotros estamos con forrajes de muy buena calidad, lo que podemos observar que la fibra se degrada mucho más rápido, y por lo tanto el forraje va a estar menos tiempo en el rumen, no siendo un gran factor del límite del consumo. Sin embargo, cuando nos vamos a los forrajes que tienen una menor concentración de energía, mayor concentración de fibra, esta fibra ocupa espacio y tiene una degradabilidad más lenta que la fibra de los forrajes que están en un estadio temprano, un estadio fenológico temprano. Entonces, esa fibra va a llevar, para digerirse, va a llevar más tiempo en el rumen, por lo tanto, puede ser un factor que puede limitar el consumo. Esto no nos lo olvidemos, porque va a ser unas cuestiones importantes en algunos momentos particulares de la alimentación. Si bien dijimos, en algunos, según algunos objetivos de la producción o momentos particulares donde el pasto no tiene la calidad necesaria para responder a los requerimientos de los animales, podemos suplementar con concentrados energéticos. En este caso, y eso es factible. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta en esa suplementación de que la forma en que la vamos a incorporar sea en forma pausada y sea en una cantidad que permita una buena degradación del forraje de base, y que no supere una cantidad donde se puede, un cambio muy brusco de alimentación, donde se pueden provocar procesos de acidosis a nivel ruminal. Esos procesos son indeseables, si son muy agudos, hasta pueden causar la muerte del animal, o pueden causar trastornos o lesiones a nivel del rumen, que luego se van a ver, van a repercutir en la futura alimentación, o poder aprovechar en forma adecuada el alimento. Por lo tanto, es importante que si la base de la alimentación va a ser el forraje y nosotros vamos a dar una suplementación, que esta suplementación sea una cantidad adecuada para que no deprima la digestión de la fibra. Para que la digestión de la fibra se produzca, la flora celulolítica tiene que estar activa. Y como podemos ver abajo, va a ser un pH, a una acidez del rumen levemente ácida. Si cada vez que nos vamos corriendo más hacia la derecha, ese medio ruminal se va tornando más ácido, se ve favorecido otro tipo de microflora, la que va a digerir mejor
el almidón, por eso amilolítica, que es frecuentemente, en este caso, podríamos estar a este nivel en lo que sucede cuando tenemos un animal encerrado a corral. Bueno, con alimentación a base de granos y muy baja fibra. Y nunca es una opción válida llegar al extremo de la derecha, porque acá es donde se presentan en los casos de acidosis de rumina. Como vemos, los granos todos no tienen la misma calidad dentro de los concentrados energéticos, digamos que los están representados por los cereales, y vamos a ver que el de mayor calidad y de más frecuencia de uso, o sea, el de mayor producción en nuestro país, es el grano de maíz. Por eso es bastante frecuente que siempre se lo cite como ejemplo. Lo que hay acá, vamos viendo que están ordenados en forma descendente en cuanto a la concentración de energía. Y en la última columna lo que observamos es la relación teniendo como unidad al maíz, unidad de comparación. Para ser reemplazado por cualquiera de los otros granos siempre tenemos que ir aumentando la cantidad en esta relación. Y lo otro que tenemos que ver cuando vamos a utilizar otros granos va a ser, por ejemplo, en el caso del trigo y la cebada, ese almidón se degrada en forma más rápida, o sea, se digiere en forma más rápida en el rumen, por lo tanto libera una mayor cantidad de ácido en poco tiempo. Entonces son los granos que con mayor cuidado debemos manipular o ofrecer, tomar todos los recaudos al momento de utilizar cualquiera de estos dos granos en la suplementación de los animales, debido a que si hacemos un cambio muy brusco de la alimentación, puede ser seguida de un proceso de acidosis con mucha mayor frecuencia o facilidad que con cualquiera de los otros tres granos. Acá tenemos los subproductos de las oleaginosas. Cuando vamos a buscar algún suplemento proteico, generalmente los más comunes que encontrar en el mercado son la soja o los subproductos de las oleaginosas, no solo de la soja, sino de la industria del aceite de girasol. Y en estos encontramos tanto el poroto de soja y la sojilla, que suele ser esa soja de bajo calibre, que queda de descarte, o alguna soja que a veces se puede conseguir y en muy buen precio, puede ser un muy buen suplemento proteico. Lo que tenemos que tener la precaución que tiene una alta concentración de aceite, de lípidos, ¿sí? Entonces, y los rumiantes son buenísimos, su rumen adaptado y sus microorganismos a digerir la celulosa, pero si la concentración de lípidos en la dieta total superara más de un 6%, se vería afectada la digestibilidad de esa fibra. Por lo tanto, siempre que lo incorporemos, uno de los límites de incorporación de los ingredientes que tienen una alta concentración de lípidos es esto, que sean una parte en la dieta donde no eleven el contenido de lípidos de toda la dieta por encima del 6%. Otro de los, como dijimos, también se pueden conseguir las harinas de soja, son excelentes, lo que sí generalmente la limitante es el precio. También se pueden conseguir los expellers de soja, que tienen una mayor concentración, también es otro de los subproductos de la industria del aceite, y tienen una concentración de lípidos bastante alta también y muy variable, entre el 7 al 13%. Lo importante es ver en qué nivel está cada vez que los vamos a utilizar. Lo mismo sucede con la harina de girasol, tiene una menor concentración de proteína comparado con la de la soja, y el tema de precios siempre es una cuestión de ver cómo están las cotizaciones y si es disponible en la zona, ¿sí? Lo mismo, referencias que hicimos para el expeller de soja, lo mismo sería para el expeller de girasol. El que tengan un mayor contenido de lípidos lo hace porque tienen distintas formas de extracción. Y generalmente en forma local y más cercana es bastante frecuente desde hace algunos años encontrar los expellers, tanto de soja como de girasol.
La precaución que hay que tener con estos dos también, si los vamos a incorporar en dietas en verano, como tienen los lípidos y han sufrido un proceso de calor, que tienen un periodo más corto de almacenamiento, porque una vez que están rancios pueden ser rechazados por los animales. Y el otro grupo que decíamos que también podemos utilizarlos como suplementos en complementar la dieta a base de forraje, pueden ser los subproductos de las industrias de los granos. Entre esos de los molinos harineros, como sería el afrechillo de trigo, y los subproductos de las destilerías, que son las burlandas y el bagazo de cervecería. Ya han hecho comentarios en base a esto. Estos subproductos lo que no tienen es el almidón, porque el almidón se lo quedó en el producto o en la harina, o se fermentó y se destiló para la obtención de etanol o de cerveza. Entonces, son buenísimos en algún aspecto porque concentran la proteína del grano, y por el otro lado son una proteína que en general tiene una menor degradación a nivel ruminal, y también tienen mucha fibra. O sea, la fibra del grano, o sea, al extraerle se concentra más la fibra, sobre todo en lo que es en el bagazo de cervecería, con lo cual lo hacen un suplemento muy bueno si en algún momento necesitamos una cantidad de energía y de proteína para acompañar el pastoreo o en algún momento particular de la producción. Así que son ingredientes como para tenerlos en cuenta. Siempre, si bien húmedos, a veces si se encuentran localmente es factible tenerlos, y si no también se ofrecen secos. Bien. Esto es como para tener, una vez que vimos los alimentos que podemos estar utilizando, el otro tema que vamos a tener en cuenta medianamente es el ciclo productivo de la majada, donde tenemos un periodo que se va a repetir anualmente, donde vamos a tener un periodo de servicio, la gestación, la lactancia, un destete, donde se van a ir los corderos a faena o para la reposición, y nuevamente se va a repetir en el periodo de seca la recuperación de los animales para entrar en servicio nuevamente. Esto es en un año si se hace un servicio único. Para alimentar bien a la oveja, ¿qué objetivo tiene? ¿Por qué nos preocupamos en esto? Uno de los objetivos es para que se preñe rápido en la etapa de servicio, en la época de servicio, perdón, favorecer la frecuencia de las preñeces múltiples, disminuir pérdidas de cordero y que estos corderos en el periodo de periparto, y destetar corderos más pesados. Todo teniendo en cuenta para en el sistema de producción tratar de aumentar la producción. Y la otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, que las ovejas en un sistema de producción, cuando está ajustado, el 60% de lo que come es para su mantenimiento. Entonces es muy importante hacerlo en forma adecuada y eficiente, y que le permita a esto expresar su potencial productivo. A lo largo de este ciclo productivo lo que vamos a tener es un periodo, esto es un año, es una variación anual del peso de la oveja. Partimos del peso que corresponde al peso adulto de ese animal, un peso con una condición media. Vamos a tener en el periodo de preñez, vamos a ver que va a ir subiendo el peso por efecto de sus fetos. Una vez que llega al parto, va a empezar la lactancia. Eso va a hacer que el animal utilice parte de sus reservas corporales para la producción de la leche. Va a perder sobre todo si son partos múltiples, va a perder mayor proporción de su peso, y ese peso lo debe recuperar antes del próximo servicio. Eso es adecuado porque si tiene una condición corporal adecuada, va a verse favorecida la tasa de preñez, la tasa de ovulación. Esto va a favorecer el nacimiento de las preñez múltiples. Así que esto es un ciclo que se debe repetir, y este periodo va a ser importante para que recupere el peso del animal y pueda expresar su potencial productivo.
Cuando hablamos de peso no es tan fácil este dato y generalmente además el peso no hace referencia a los distintos tipos de animales que podamos tener. O sea, hay animales de tamaño más grande o animales de tamaño más chico. Entonces, la forma de comparar mejor el estado de engrasamiento del animal es a través de la condición corporal. Esta se determina a través de la palpación a nivel de las lumbares, después de la 13ª costilla, en esta zona que vemos acá. Esto sería la zona que se está palpando para que veamos, perdón, para que veamos que es en esta zona donde vemos estas vértebras, y lo que se van a palpar son la apófisis espinosa y las apófisis transversas. Y esto es el objetivo para, de la condición corporal óptima, va a ser tener a lo largo del año entre que los animales tengan un promedio de 3 y nunca en ningún periodo menos de una condición corporal de 2. Eso sería un objetivo óptimo y el que sería que permita de una forma que no disminuya la producción por tener condiciones corporales menores a 2, y por el otro lado, condiciones más altas podrían estar favoreciendo la producción, pero como eso no se da en forma creciente, lineal, en aumento constante, sino que estos aumentos de la producción por mayores condiciones corporales van a ir decreciendo a medida que el animal va aumentando su engrasamiento. Por lo tanto, solamente acompañarían a aumentar los costos de la alimentación, y esto podría tornar al sistema menos eficiente. Entonces, volvemos ahora, lo mismo que está... Perdón, ¿sí? Tenés 5 minutos. Bien, entonces esto es repasar lo que veíamos recién en peso, lo vemos ahora en condición corporal. Lo que vamos a ver que sobre todo los momentos claves de altos requerimientos son hacia el final de la lactancia, hacia el final del servicio, principio de la lactancia. Pero dijimos que todo empieza y vamos a controlar principalmente cuando es después del destete. Después del destete es muy importante determinar la condición corporal, y muchas veces, como el periodo, si hacemos un servicio de otoño, el periodo de recuperación del peso va a ser en la época del verano, si hicimos servicio de otoño, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de ver si vamos a poder, en qué condición corporal están las ovejas al momento del destete. Entonces, si esas ovejas están en una condición corporal homogénea y baja, las podríamos mantener a todas juntas. Si están en una condición corporal homogénea, pero no tan baja, que estén en 2,5, podríamos mantenerlas juntas, pero la realidad es que en la majada, generalmente al destete, vamos a tener las ovejas de mayor número de partos o las primerizas, van a haber disminuido mucho más su condición corporal, y por lo tanto le podríamos ofrecer una alimentación diferencial, donde puedan favorecerse, así recuperar, tener una tasa de aumento de peso más elevada y lograr a una condición promedio de 3, que sería el objetivo al momento del servicio, y que al momento del servicio ningún animal tenga una condición más baja de 2,5. El otro momento, eso es básicamente para poder lograr preñeces y preñeces múltiples, y que comiencen a ciclar en forma temprana. El otro punto es el momento clave de alimentar, y donde no siempre la cantidad o la calidad del pasto puede acompañar, es después de los 100 días de preñez. ¿Por qué? Porque los fetos comienzan a tener un tamaño importante, comienza hacia el final de este periodo el crecimiento de la glándula mamaria y de la síntesis ya de calostro hacia el final. Por lo tanto, y el crecimiento del feto y el alto requerimiento para que crezca ese feto y que se forme el calostro, y el poco espacio que le genera sobre el rumen, que le genera que el crecimiento
grande que tienen en este periodo final los fetos, lo que van a hacer es que limiten el espacio que le queda para comer. Si es un forraje de muy baja calidad, que dijimos con mucha fibra, ocupa más espacio, es más lento en su digestión, por lo tanto, no le va a permitir que un animal con altos requerimientos pueda consumir toda la energía o los nutrientes que necesite. Por lo tanto, en este momento, el pasto de mejor calidad, en cantidad adecuada, y si el pasto no es de la mejor calidad, tal vez tengamos que recurrir a la suplementación. Si no alimentamos bien en este momento, podemos tener presencias de partos, o sea, si no la forma no es adecuada, si tenemos una sobrenutrición, que no es lo más común, puede haber problemas de parto, partos discóticos, sobreengrasamiento no es adecuado. Pero si no tenemos una buena alimentación donde el animal está consumiendo la cantidad adecuada de energía, y sobre todo si tiene preñeces múltiples, que se presente en casos de toxemia, y que esto muchas veces lleva a perder a la madre, a la oveja, o que nazcan, o mortandad importante perinatal de cordero, por menor tamaño, y por una menor cantidad o calostro de mala calidad o menor producción de leche. El otro periodo, y el periodo principal, y con esto ya ir cerrando para que tengan en cuenta, es que es en el momento de la lactancia, es donde necesitamos la mayor cantidad y la mejor calidad del pasto. Lo bueno que en este momento los animales en general tienen avidez por consumir pasto. Si hay disponible, va a ser una buena alimentación, va a ser forraje, y también acá podemos estar pensando en suplementación o con reserva, si no tendríamos el pasto en pie, con reserva forrajera o con subproductos de las industrias de los granos que son más fibrosos. Eso sería tener en cuenta que en el momento de la lactancia no solo es importante la energía, sino es en el momento principal donde también es muy importante el nivel proteico para tener una adecuada producción de leche, y esto es lo que haría que los corderos crezcan bien y logren un peso alto al momento del destete, y es la forma más eficiente de lograr un cordero de un peso adecuado, alimentando muy bien y manteniendo las condiciones adecuadas a la oveja. En resumen, si nosotros logramos alimentar bien a la oveja, se mejora la producción, aumentando la cantidad y el peso al destete de los corderos. Y también la condición corporal, por debajo del rango óptimo, disminuiría la producción. Y por encima, lo que aumentarían son los costos de alimentación, por lo tanto disminuiría el retorno o la eficiencia económica del sistema. Un detalle solo, en la alimentación de carneros, en general se pueden mantener todo el año bien con la alimentación a pasto, y hay que ser muy precavidos si se va a suplementar o se va a dar con concentrados energéticos. Altos niveles de concentrados energéticos en la alimentación de machos, no solo carneros, sino también machos castrados, pueden traer problemas de urolitiasis. Por eso hay que ser cuidadosos, y en el caso cuando se van si llegan a hacer algún engorde a corral, asesórense bien sobre cómo tener una dieta, una formulación de dieta adecuada. O lo mismo si tienen que recuperar a los carneros previo al momento del servicio, hay que ser muy cuidadosos en cómo, en la cantidad o cómo acompañar a la dieta para prevenir la formación de cálculos que no tiene recuperación, el animal se pierde. Ya está tu tiempo pasado. Bien, perfecto. Con esto cierro, y siempre si van a utilizar minerales o suplementos, siempre utilicen que estén formulados para ovinos, para evitar problemas de intoxicación. Muchas gracias y disculpen si me extendí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Mientras vas sacando compartir pantalla, yo le pediría a Ariela Cesa que se vaya preparando.
les comento que me dicen que hay